Hay momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se están acabando, que los problemas y dificultades de la vida son demasiado pesados para soportar. En esos momentos, buscamos una fuente de fuerza y resistencia que nos ayude a seguir adelante. La buena noticia es que Jesús ya nos enseñó el secreto para ser fuertes y resistentes, incluso frente a las pruebas más difíciles. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús no solo habló sobre la fuerza y la resistencia, sino que también nos mostró con sus acciones cómo podemos encontrar esa fortaleza interior. Desde los momentos más tranquilos hasta los más oscuros, nos dejó enseñanzas profundas que revelan dónde se encuentra la verdadera fuente de nuestra fuerza. Hoy vamos a explorar 6 secretos poderosos que Jesús nos dejó para ser fuertes y resistentes en cualquier circunstancia. Cada uno de estos secretos está basado en sus propias experiencias y enseñanzas, mostrándonos el camino para vencer con fe, confianza y obediencia a Dios. El primer secreto es confiar en Dios en todo momento. Desde el principio de su ministerio, Jesús nos mostró que la verdadera fuerza viene de confiar plenamente en Dios, especialmente en las situaciones más difíciles. Un ejemplo claro de esto es cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Mateo 4:1 vemos que, después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, algo que cualquier ser humano sentiría. En ese momento de debilidad, el diablo trató de aprovecharse de su necesidad física, sugiriéndole que convirtiera piedras en pan. Pero la respuesta de Jesús fue clara y firme. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta respuesta no fue solo una enseñanza teórica, sino una demostración práctica de que la confianza en Dios debe ser más fuerte que cualquier necesidad física o material. Incluso frente al hambre, que es una necesidad básica, Jesús no puso su confianza en lo visible, sino en la palabra de Dios. Esto nos enseña que en nuestros momentos de mayor debilidad, es cuando más debemos confiar en Dios. Cuando parece que no hay salida, cuando la solución está más allá de lo que podemos ver o controlar, confiar en Dios es lo que nos da fuerzas. Este mismo principio se repite en muchos otros momentos de la vida de Jesús, como cuando enfrentó tormentas tanto físicas como espirituales. Literal y simbólicamente, la confianza de Jesús estaba firmemente basada en la soberanía de Dios. Otro ejemplo importante está en Juan 6:38, donde Jesús deja claro que no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre que lo envió. Esto nos enseña que, además de confiar en Dios, es esencial vivir según su voluntad, incluso cuando eso signifique dejar de lado nuestros propios deseos. Aún en el desierto, el diablo llevó a Jesús al punto más alto del templo y lo tentó de nuevo, esta vez diciéndole que se lanzara, porque los ángeles lo salvarían. Pero una vez más, Jesús respondió con la palabra de Dios. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Jesús no usó su poder divino para demostrar quién era. No lo necesitaba, porque su confianza en el Padre ya era total. Esto nos muestra que no necesitamos pruebas físicas ni señales para confiar en que Dios está en control. Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros y actúa en el momento justo. Confiar en Dios es uno de los pilares más importantes para desarrollar fuerza y resistencia. A veces queremos controlar todo, resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, pero esa no fue la manera que Jesús nos enseñó. Confiar es poner el control en manos de Dios y creer que Él tiene lo mejor para nosotros, aunque no lo podamos ver en el momento. Cuando enfrentamos pruebas, siempre aparece la tentación de buscar soluciones rápidas o apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Pero, como Jesús nos enseñó en el desierto, la verdadera fuerza está en esperar en el Señor. Isaías 40:31 nos recuerda. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto significa que confiar en Dios nos da una fuerza nueva, una fuerza que no viene de nosotros, sino de Él. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que, incluso en medio de sus peores momentos, confiaron en Dios y por eso fueron fortalecidas y capacitadas para enfrentar la adversidad. Por ejemplo, David se enfrentó a gigantes, no porque fuera fuerte por sí mismo, sino porque confiaba en el Dios que lo guiaba. En 1 Samuel 5:45, cuando David se enfrenta a Goliat, declara: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. La confianza de David no estaba en sus habilidades ni en sus armas, sino en Dios.
Y fue esa confianza la que lo llevó a la victoria. Ese mismo principio se aplica a nuestras vidas diarias, cuando enfrentamos nuestros propios gigantes. Ya sea que enfrentemos problemas económicos, enfermedades, crisis emocionales u otros retos, debemos recordar que nuestra fuerza no viene de nuestra capacidad para resolver esas situaciones, sino de nuestra confianza en Dios. Proverbios 3, 5-6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos llama a confiar completamente en Dios en cada área de nuestra vida, y Él nos mostrará el camino correcto. Confiar en Dios también significa aceptar que no siempre vamos a entender todo lo que Él hace o permite en nuestras vidas. Hay momentos en los que sus caminos nos parecen incomprensibles, pero es justo en esos momentos cuando nuestra confianza debe ser aún más fuerte. Jesús nos enseñó esto en varias situaciones. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, muchos se preguntaron por qué Jesús no lo había sanado antes de que muriera. Pero Jesús, confiando en el plan de Dios, dijo en Juan 11, 4: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y en el momento indicado, Lázaro fue resucitado, demostrando que confiar en el tiempo y en los planes de Dios siempre trae resultados más grandes de lo que imaginamos. Finalmente, es importante recordar que confiar en Dios es un proceso constante. No es algo que se hace una vez y ya. Con cada nuevo reto, con cada nueva dificultad, estamos llamados a renovar nuestra confianza en Él. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos anima diciendo: no se preocupen por nada, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos enseña que, al confiar completamente en Dios, experimentamos una paz que va más allá de las circunstancias, una paz que viene de Él y nos fortalece para enfrentar cualquier situación. El segundo secreto es orar constantemente. Jesús nos dejó un ejemplo claro de que la oración es esencial para ser fuertes y resistentes. No fue algo que solo enseñó a sus discípulos, sino algo que practicó intensamente en su propia vida. Desde el comienzo de su ministerio, vemos a Jesús apartándose para orar en momentos importantes. Un ejemplo muy poderoso es su oración en el jardín de Getsemaní, uno de los momentos más intensos y emocionales de su camino. En Mateo 26, 36-46, sabiendo lo que iba a ocurrir, Jesús se apartó para orar, llevando con él a Pedro, Santiago y Juan. Allí expresó su angustia al Padre, diciendo: mi alma está tan triste que me siento morir. Mateo 26, 38. Este momento nos enseña que, en medio de las situaciones más difíciles de la vida, la oración es lo que nos conecta directamente con Dios y nos da fuerza. Jesús oró 3 veces en ese jardín, mostrando que la oración no es algo que se hace una sola vez, sino algo constante. Su insistencia en orar refleja lo importante que es mantener un diálogo continuo con Dios, especialmente en momentos de angustia e incertidumbre. Jesús no solo le pidió al Padre que, si era posible, le quitara la copa del sufrimiento, sino que también se rindió completamente a su voluntad, diciendo: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mateo 26, 39. Esa entrega total nos enseña cómo la oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad implica pasar por momentos difíciles. Este episodio en Getsemaní también nos muestra que la oración es una fuente de fuerza espiritual. Mientras Jesús oraba, sus discípulos se quedaron dormidos, a pesar de que Él les había pedido que se mantuvieran despiertos y oraran. Esto nos muestra que, sin oración, es fácil caer en el cansancio y en la debilidad, pero la oración nos renueva. Después de orar, Jesús estaba preparado para enfrentar lo que venía, mientras que sus discípulos, que no oraron, estaban confundidos y perdidos cuando llegó el momento. Otro ejemplo poderoso de la importancia de la oración en la vida de Jesús fue cuando pasó la noche orando antes de elegir a sus 12 discípulos. En Lucas 6, 12-13 leemos: en esos días, Jesús se fue a una montaña a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Este momento muestra que, incluso en decisiones importantes, Jesús confiaba plenamente en la dirección que el Padre le daría por medio de la oración.
No tomó la decisión a la ligera ni confiando solo en su sabiduría humana, sino que buscó la guía de Dios. Así como Jesús nos enseñó, la oración no debe ser solo para los momentos difíciles, sino que debe formar parte de toda nuestra vida. El apóstol Pablo nos recuerda esto en 1 Tesalonicenses 5:17, donde nos exhorta a orar sin cesar. Esto significa que nuestra vida debe tener una actitud constante de oración, una conversación continua con Dios. No es necesario estar siempre en un lugar especial o en una posición específica para orar. Podemos orar mientras caminamos, trabajamos o enfrentamos los retos del día a día. La oración nos mantiene conectados con Dios, y esa conexión es lo que nos fortalece y nos da resistencia para enfrentar las pruebas. En otro momento de la vida de Jesús, vemos cómo él acostumbraba a apartarse para orar en lugares solitarios. Lucas 5:16 nos dice que Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Este hábito de buscar la soledad para estar a solas con el Padre nos enseña que la oración también es un momento de intimidad con Dios, renovación personal y fortalecimiento, incluso en medio de su intensa misión. Aunque Jesús estaba rodeado de multitudes y muchas personas necesitaban su ayuda, siempre encontraba tiempo para apartarse y orar. Esto nos enseña que, en medio de nuestras responsabilidades y actividades diarias, es fundamental hacer espacio para tener momentos de silencio, para orar, reflexionar y escuchar la voz de Dios. La oración no solo nos da fuerza, sino también claridad y sabiduría. Jesús demostró esto cuando oró antes de tomar decisiones importantes, como vimos en el ejemplo de la elección de los discípulos. Esto nos enseña que, cuando enfrentamos momentos de duda, en lugar de confiar únicamente en nuestra propia capacidad para saber qué hacer, debemos buscar la guía de Dios a través de la oración. La oración abre nuestros ojos espirituales y nos permite ver más allá de lo que está sucediendo en el momento. Otro momento importante en la vida de Jesús relacionado con la oración se encuentra en Lucas 11:1, cuando uno de los discípulos, después de verlo orar, le pidió: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». Esta petición muestra que los mismos discípulos de Jesús reconocían la importancia que tenía la oración en su vida y querían aprender a orar como él. Fue en ese contexto que Jesús enseñó la famosa oración del Padre Nuestro, que sirve como modelo para todos nosotros. El Padre Nuestro nos enseña a honrar a Dios, buscar su voluntad, pedir por nuestras necesidades diarias, y rogar por perdón y protección. Esta oración resume los elementos más importantes de una vida de oración efectiva. Además, Jesús también nos dio la parábola del juez injusto para enseñarnos la importancia de ser constantes en la oración. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la historia de una viuda que, con insistencia, le pedía justicia a un juez que no respetaba a Dios ni le importaba la gente. Aunque al principio él ignoraba sus ruegos, al final le hizo justicia por su persistencia. Jesús usó esta parábola para enseñarnos que debemos orar siempre y no rendirnos. Él termina diciendo: «Presten atención a lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche?» Lucas 18:6-7. Esta enseñanza nos muestra que la oración constante tiene mucho poder, y que Dios, en su tiempo perfecto, responderá nuestras súplicas. Por eso, la oración no es solo una práctica religiosa, es una relación viva con Dios. Nos fortalece, nos da resistencia y nos mantiene conectados con el Padre en todo momento. Jesús nos mostró con su propia vida que la oración es el secreto para mantenerse firme, incluso frente a las pruebas más grandes. El tercer secreto es servir a los demás. Jesús nos enseñó que la verdadera fuerza y la verdadera resistencia muchas veces vienen al ayudar a otros. En muchas situaciones, Él mostró que el camino hacia la grandeza no está en ser servido, sino en servir. Un ejemplo muy claro de esta actitud es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en Juan 13:1-17. Durante la última cena, Jesús hizo algo que sorprendió a todos. Él, siendo el Maestro y el Señor, se levantó, tomó una toalla, se arrodilló frente a sus discípulos y comenzó a lavarles los pies. Pedro, al principio, se negó, porque no entendía por qué Jesús estaba haciendo una tarea tan humilde. Sin embargo, Jesús le explicó la importancia de ese acto. En Juan 13:14-15, Jesús dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Aquí, Jesús nos muestra que servir a los demás no es señal de debilidad,
sino de fuerza interior y de seguridad en nuestra identidad en Dios. Aunque Él era el Hijo de Dios, no se sintió menos por hacer algo tan sencillo. Al contrario, demostró que la verdadera grandeza está en servir. Servir a los demás es un acto de amor que nos fortalece espiritualmente, porque nos hace dejar de pensar solo en nuestros propios problemas y nos pone en una posición de empatía y compasión por otros. En Marcos 10:45, Jesús dijo: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que lo sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo resalta que la misión de Jesús desde el principio fue servir, no buscar fama, reconocimiento ni comodidad, sino entregar su vida por el bien de otros. Además, servir a los demás nos ayuda a desarrollar una fuerza que va más allá de nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en ayudar a alguien, muchas veces encontramos fuerza incluso cuando nos sentimos débiles, porque al cuidar las necesidades de otros, somos renovados al dar. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Gálatas 6, 9-10, donde escribe: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos rendimos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Jesús mismo, en varias ocasiones, mostró que servir es una forma de cumplir el propósito de Dios en la tierra. Por ejemplo, cuando alimentó a una multitud de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 pescados, como se narra en Mateo 14, 13-21. No solo hizo un milagro, sino que también nos enseñó el poder de servir las necesidades de otros, incluso cuando los recursos parecen pocos. Jesús podría haber enviado a la multitud a sus casas, pero eligió servir, confiando en que Dios proveería lo necesario para alimentar a todos los que estaban allí. Otro punto importante es que servir a los demás nos ayuda a desarrollar humildad. En Filipenses 2, 3-4, Pablo nos anima diciendo: no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Más bien, con humildad valoren a los demás como superiores a ustedes mismos. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. Al servir, aprendemos a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, y eso nos fortalece tanto emocional como espiritualmente, porque nuestras vidas comienzan a reflejar el amor de Cristo de forma práctica. Jesús también nos dejó el ejemplo de que el servicio debe hacerse sin esperar nada a cambio. En Lucas 6:35, Él nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos y a hacer el bien sin esperar recompensa. Esto es resiliencia en su forma más pura, seguir haciendo el bien, incluso cuando no hay reconocimiento ni una recompensa inmediata. Esa actitud nos fortalece por dentro, porque nos libera de depender de la aprobación o validación de otras personas, y nos permite enfocarnos en agradar solo a Dios. Servir también nos prepara para enfrentar las dificultades de la vida con más valentía. Cuando estamos acostumbrados a ponernos al servicio de los demás, estamos practicando una forma de rendición voluntaria. En Mateo 25, 35-40, Jesús nos enseña que al dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, recibir al forastero y vestir al necesitado, en realidad estamos sirviendo a Cristo mismo. Él dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mateo 25, 40. Esto nos muestra que servir a otros también es una manera de conectarnos profundamente con Jesús, fortaleciendo nuestro espíritu y nuestra fe. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los invitó a una vida de servicio. En Mateo 20, 26-28, dijo: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús deja claro que el camino hacia la verdadera grandeza es el servicio. Al vivir este principio, encontramos una fuente de fortaleza que el mundo no puede ofrecer. Esta fuerza no proviene del reconocimiento ni del poder, sino del acto sencillo de bendecir a otros. Además, servir nos ayuda a desarrollar una visión a largo plazo. Cuando invertimos nuestro tiempo y energía en ayudar a los demás, estamos sembrando semillas cuyos frutos tal vez no veamos de inmediato, pero Jesús nos recuerda que el servicio sincero siempre será recompensado por Dios. En Hebreos 6:10 está escrito: Dios no es injusto, no olvidará el trabajo que han hecho ni el amor que le han mostrado al ayudar a su pueblo y continuar haciéndolo. Has ayudado a su gente y sigues ayudándola. Esto nos da la seguridad de que nuestro esfuerzo por servir no es en vano, y que Dios, en su momento,
traerá la recompensa. Por eso, servir a los demás es una de las formas más poderosas de ser fuertes y resistentes en la vida. Nos aleja de pensar solo en protegernos a nosotros mismos y nos enseña a vivir con generosidad, como lo hizo Jesús. A través del servicio, encontramos un propósito, crecemos espiritualmente y obtenemos la fuerza para enfrentar los retos que se nos presentan. El cuarto secreto es tener fe en los tiempos difíciles. Jesús, durante su vida en la tierra, dejó muchos ejemplos de cómo la fe es clave para superar las situaciones más duras. En momentos de incertidumbre y sufrimiento, Él siempre mostró que la fe en Dios es lo que nos sostiene. Un episodio que muestra esto claramente es cuando Él y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea. En Mateo 8 y 23 al 27 leemos que Jesús iba en una barca con sus discípulos cuando comenzó una gran tormenta. El viento y las olas eran tan fuertes que parecía que la barca iba a hundirse. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente. Desesperados, los discípulos lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar». Mateo 8 y 25. Jesús, al despertar, les reprochó por su falta de fe antes de calmar la tormenta. ¿Por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Mateo 8 y 26. Luego se levantó y con una sola palabra ordenó al viento y al mar que se calmaran, y todo quedó en paz. Este momento nos enseña que en los peores momentos, cuando todo parece venirse abajo, la fe es lo que nos mantiene firmes. Incluso cuando las circunstancias asustan y el miedo nos quiere dominar, Jesús nos llama a confiar en Dios, porque Él tiene el control, aunque no veamos una solución inmediata. Para Jesús, la fe no era solo un sentimiento bonito o algo de lo que se habla cuando todo está bien. Era una confianza activa en la bondad y el poder de Dios, sin importar la situación. Otro ejemplo poderoso de cómo Jesús unió la fe con la resiliencia frente a los desafíos es el episodio en el que sanó a la mujer que sufría de hemorragias. En Marcos 5 y 25 al 34, encontramos la historia de una mujer que había estado enferma durante 12 años. Había gastado todo su dinero en tratamientos sin lograr curarse. Pero al oír hablar de Jesús, decidió que si tan solo podía tocar su manto, se sanaría. Con fe, se acercó a él entre la multitud y tocó el borde de su ropa. Inmediatamente, quedó sana. Jesús, dándose cuenta de que alguien lo había tocado con fe, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5 y 34. Esta historia nos enseña que incluso en situaciones que parecen imposibles, la fe nos conecta directamente con el poder de Dios. Esa mujer, a pesar de tantos años de dolor, no perdió la esperanza. Ella creyó que con solo un pequeño acto de confianza, podía ser sanada, y eso fue exactamente lo que pasó. La fe, entonces, es una fuerza que nos lleva más allá de nuestros límites y nos ayuda a encontrar fortaleza en el poder de Dios para enfrentar lo que parece imposible. Jesús también nos enseña que la fe es poderosa, incluso si parece pequeña. En Mateo 5 y 20, dice: «Si tienen fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». La comparación con la semilla de mostaza es importante, porque es una de las más pequeñas que existen, pero con el tiempo crece y se convierte en una de las plantas más grandes del huerto. Esto nos enseña que no importa qué tan grande sea nuestra fe, sino en quién confiamos. Incluso una fe muy pequeña, si está puesta en Dios, puede lograr cosas enormes. Así que cuando enfrentamos dificultades, aunque nuestra fe parezca débil, debemos recordar que Dios tiene el poder para actuar, y eso nos da la fuerza para seguir adelante. Además, tener fe en los momentos difíciles no solo nos ayuda a superar los retos, sino que también nos da paz en medio de la tormenta. En Juan 2 y 27, Jesús les dijo a sus discípulos: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo». La paz que Jesús da no depende de lo que está pasando afuera, sino que viene de confiar en Dios. Cuando tenemos fe, podemos sentir esa paz, incluso si todo a nuestro alrededor parece un caos. Es la fe la que nos permite descansar con la seguridad de que Dios está con nosotros, que Él tiene un plan, y que nada está fuera de su control. Jesús muchas veces alabó a quienes mostraban una fe fuerte, incluso cuando estaban sufriendo. Un ejemplo claro de esto está en Mateo 3 y 28, cuando una mujer cananea, cuya hija estaba poseída por un espíritu maligno, se acercó a Jesús suplicándole ayuda. Al principio, Jesús no le respondió, y los discípulos le pidieron que la echara.
Pero la mujer no se rindió y siguió insistiendo con una fe firme. Finalmente, Jesús le dijo: «Mujer, tienes una gran fe, se hace como tú quieres», Mateo 3:28, y en ese momento su hija fue sanada. Esta historia nos muestra que, incluso cuando parece que Dios guarda silencio o está lejos, nuestra fe debe mantenerse firme. La perseverancia de esta mujer en buscar la ayuda de Jesús, a pesar de los obstáculos, es un gran ejemplo de resiliencia basada en la fe. La fe también nos permite ver más allá de las dificultades actuales y mirar al futuro con esperanza. El autor del libro de Hebreos nos recuerda esto en Hebreos 11:1, donde leemos: «Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que se espera, es estar seguros de lo que no se ve». Aunque no podamos ver la solución, la fe nos da la seguridad de que Dios está actuando a nuestro favor. Cuando confiamos en Él, podemos enfrentar cualquier situación con valentía, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Por eso, la fe no es solo un refugio en tiempos difíciles, también es la fuerza que nos impulsa hacia adelante. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, como se cuenta en Juan 11:44, le hizo una pregunta muy importante a Marta, la hermana de Lázaro: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». ¿Crees esto? Juan 11:25-26. Marta respondió que sí, mostrando su fe, y Jesús, en respuesta a esa confianza, devolvió la vida a su hermano. Este pasaje nos enseña que incluso frente a la muerte, la fe en Jesús es lo que nos sostiene y nos llena de esperanza. Por lo tanto, la fe es la base de la resiliencia. Nos permite enfrentar las tormentas de la vida con confianza, nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, y nos da la seguridad de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios tiene el control. Así como Jesús lo demostró con su vida, la fe no elimina los problemas, pero nos da las herramientas para atravesarlos con fortaleza y paz. El quinto secreto es perdonar de corazón. Jesús nos enseñó con sus palabras y con su ejemplo que el perdón es una de las demostraciones más grandes de fuerza espiritual y resiliencia. Perdonar no es algo sencillo ni fácil, sobre todo cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, Jesús nos mostró, con su propia vida, que el perdón es esencial para vivir en paz con Dios y con los demás. Uno de los ejemplos más poderosos de perdón fue cuando, estando en la cruz, oró por quienes lo crucificaban. En Lucas 11:34, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Incluso en medio del dolor y la injusticia, Jesús eligió perdonar. Este acto nos enseña que el perdón no depende de las circunstancias ni de la gravedad del daño, sino que es un reflejo de la gracia que Dios nos da. Perdonar a alguien que nos ha herido profundamente requiere mucha fuerza, y sobre todo, confianza en Dios. Jesús nos mostró que perdonar no es señal de debilidad, sino de poder espiritual. En Mateo 6:14-15, Jesús enseña: «Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes». Este versículo nos muestra que el perdón es un camino de doble sentido. Al perdonar, también recibimos perdón. Además, el perdón nos libera. Cuando no perdonamos, nos volvemos prisioneros del rencor, el dolor y la amargura. Estas emociones destruyen nuestra paz interior y nos debilitan espiritualmente. En cambio, el perdón rompe esas cadenas y nos permite vivir con libertad y en paz con Dios. En Mateo 18:21-22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, sugiriendo que 7 veces ya era suficiente. Pero Jesús le respondió: «No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7». Esto nos enseña que el perdón debe ser constante, algo que hacemos una y otra vez, sin poner límites. No debemos guardar resentimiento ni contar cuántas veces hemos perdonado. Un ejemplo muy fuerte de perdón en la Biblia es la historia de José, el hijo de Jacob, que fue traicionado por sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo, y él sufrió años de injusticia en Egipto. Sin embargo, cuando se convirtió en gobernador y sus hermanos llegaron a pedirle ayuda, José los perdonó de todo corazón. En Génesis 50:20, José les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». El perdón de José fue sincero y profundo, y su actitud trajo unidad y sanación a su familia. Esto nos muestra que el perdón puede cambiar incluso las situaciones más difíciles en algo que Dios puede usar para bien.
Jesús también nos enseñó que el perdón debe ir acompañado de acciones concretas. En Mateo 5, 23-24, nos dice que debemos buscar arreglar las cosas con los demás antes de ofrecer algo a Dios. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda frente al altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto nos muestra que el perdón es tan importante, que antes de acercarnos a Dios, debemos hacer todo lo posible por estar en paz con los demás. Estamos tomando una decisión más allá de lo interior, estamos adoptando una actitud activa de reconciliación. El perdón nos da la fuerza para seguir adelante sin cargar el peso del rencor. Cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, incluyó el perdón como una parte fundamental de nuestra relación con Dios y con los demás. En Mateo 6 y 12 oramos, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto nos recuerda que el perdón es una práctica constante en nuestra vida de fe, algo que debemos hacer regularmente, así como esperamos que Dios también nos perdone. Además de liberarnos del dolor y del resentimiento, el perdón nos da la capacidad de amar más profundamente. En Colosenses 3 y 13, Pablo nos aconseja, soportense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esto nos enseña que, así como Dios nos perdona cada día, nosotros debemos ofrecer esa misma gracia a los demás, fortaleciendo nuestras relaciones y promoviendo la paz. Al perdonar, nuestros corazones son transformados y moldeados para parecerse más al de Cristo, quien nos perdona sin límites. El perdón también requiere humildad. Muchas veces queremos aferrarnos al orgullo y al rencor, esperando que la otra persona se arrepienta o nos pida perdón. Pero Jesús nos llama a perdonar sin importar la actitud del otro. Él nos enseña que el perdón es una decisión personal y espiritual que no depende del arrepentimiento del ofensor. Esto requiere que soltemos nuestro deseo de vengarnos y confiemos en la voluntad de Dios, sabiendo que Él es justo y conoce bien los asuntos de nuestro corazón. Un aspecto importante del perdón es que no significa olvidar o hacer como si nada hubiera pasado. Perdonar no es justificar ni minimizar la ofensa, sino liberar tanto a la otra persona como a nosotros mismos de las cadenas del dolor. En Efesios 4, 31-32, Pablo nos exhorta, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Sean amables y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto nos enseña que el perdón es parte del proceso de liberarnos de emociones negativas que dañan nuestra alma. Al perdonar, nos deshacemos de esas cargas que no nos dejan avanzar con alegría y paz. Por eso, el perdón es un camino hacia la fortaleza y la resiliencia. Cuando elegimos perdonar, elegimos sanar. Incluso en las situaciones más difíciles, seguimos el ejemplo de Jesús y nos acercamos a Dios. Perdonar no es solo un acto de bondad, sino un paso esencial para nuestra salud espiritual y emocional. El perdón nos restaura, nos libera y nos da fuerzas para vivir con un corazón más liviano y alineado con la voluntad de Dios. El sexto y último secreto es aceptar la voluntad de Dios. Durante todo su ministerio, Jesús demostró que la verdadera fortaleza espiritual y la capacidad de resistir vienen de entregarse por completo a lo que Dios quiere. No solo habló sobre lo importante que es obedecer al Padre, sino que lo vivió en cada decisión y acción, incluso cuando eso significaba dolor, sufrimiento o enfrentar desafíos que parecían imposibles de soportar. Uno de los momentos más profundos donde Jesús nos enseña a aceptar la voluntad de Dios fue en el jardín de Getsemaní, en Lucas 10 y 42. Poco antes de ser arrestado y crucificado, oró diciendo, «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración muestra la lucha entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y la obediencia total a Dios. Jesús no negó que lo que venía era difícil y doloroso, pero aún así decidió hacer lo que el Padre había planeado. Con sus palabras, «No se haga mi voluntad, sino la tuya», Jesús nos enseña que la verdadera resiliencia está en confiar que los planes de Dios son perfectos, incluso si no los entendemos o van en contra de lo que queremos. Aceptar la voluntad de Dios requiere soltar el control y confiar profundamente en sus propósitos. Otro ejemplo de cómo aceptar la voluntad de Dios nos fortalece lo vemos en la historia de Abraham en Génesis 22, 1-19. Dios le pidió algo que parecía imposible de aceptar, ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham no cuestionó ni se resistió, aunque era una tarea extremadamente dolorosa. Obedeció,
confiando en que Dios tenía un plan, aunque él no podía verlo o comprenderlo. Al final, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio, mostrando que la fe y obediencia de Abraham no fueron en vano. Esta historia nos enseña que cuando aceptamos la voluntad de Dios, incluso en lo difícil, Él se encarga de mostrarnos su provisión y cuidado. Aceptar la voluntad de Dios también significa renunciar a nuestros propios planes y expectativas. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto nos recuerda que, por más que planeemos y tratemos de controlar las cosas, es Dios quien realmente guía nuestras vidas. A veces nuestros planes no salen como esperábamos, nuestros deseos no se cumplen y las cosas no resultan como imaginamos. En esos momentos, Jesús nos enseña a confiar en que los caminos de Dios son más altos y sabios que los nuestros. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser parte de un propósito mayor que nos llevará a crecer, a acercarnos más a Dios y a cumplir con el destino que Él tiene para nosotros. Aceptar la voluntad de Dios no es algo pasivo, requiere acción y fe. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua en Mateo 14:22-33, lo retó a confiar por completo en su palabra y en su poder. Pedro comenzó a caminar, pero al ver el viento y las olas, se asustó y empezó a hundirse. Jesús lo rescató y le preguntó: ¿por qué dudaste? Este momento nos enseña que aceptar la voluntad de Dios también significa mantener nuestra mirada puesta en Él, incluso cuando las circunstancias parecen amenazantes. Si quitamos nuestros ojos de Jesús y nos enfocamos en los problemas, comenzamos a caer. Pero si confiamos plenamente en su voluntad, recibimos fuerzas para seguir adelante sin importar las tormentas que enfrentemos. Otro aspecto importante de aceptar la voluntad de Dios es reconocer que muchas veces Él nos llama a esperar. En el Salmo 27:14 se nos anima: espera al Señor, sé fuerte, cobra ánimo, sí, espera al Señor. Esperar puede ser uno de los mayores retos cuando pasamos por momentos de dolor o incertidumbre. Queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces nos pide que esperemos. Esa espera no es vacía, es un tiempo para crecer, madurar y fortalecernos espiritualmente. Mientras esperamos, se nos llama a confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no podamos ver lo que está haciendo. La historia de Job también es un poderoso ejemplo de cómo aceptar la voluntad de Dios nos fortalece. Job perdió casi todo: su salud, su familia y sus bienes. Aún así, siguió confiando en Dios. En medio de su sufrimiento, dijo: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta aceptación del poder de Dios sobre todas las cosas, las buenas y las malas, muestra la profundidad de la fe de Job. Él sabía que, sin importar las circunstancias, Dios estaba al mando y su plan era más grande que cualquier dolor momentáneo. Al final, Dios le devolvió todo lo que había perdido, pero el regalo más grande fue el crecimiento espiritual y la fe inquebrantable que desarrolló al aceptar la voluntad de Dios en cada etapa de su vida. Jesús también nos enseñó a orar por la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el Padre Nuestro, nos instruyó a decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esto nos muestra que, al buscar la voluntad de Dios, nos estamos alineando con su reino y su propósito más grande. No oramos para que se cumplan nuestros propios deseos, sino para que los planes de Dios se realicen en nosotros y por medio de nosotros. Esta entrega nos da fortaleza. Porque sabemos que los planes de Dios siempre son para nuestro bien y para su gloria, como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Finalmente, aceptar la voluntad de Dios es un acto continuo de fe. En cada nueva etapa de la vida, en cada reto o cambio inesperado, estamos llamados a renovar esa confianza. Jesús nos mostró que, aunque a veces la voluntad de Dios parece difícil de aceptar, siempre produce frutos de paz, alegría y restauración. Cuando aceptamos lo que Dios quiere para nosotros, encontramos verdadera fortaleza, porque dejamos de luchar contra lo que sucede y empezamos a confiar en que Él tiene el control de todo. Hemos llegado al final de esta reflexión sobre los secretos que Jesús nos dejó para ser fuertes y resistentes en la vida. Vimos cómo confiar en Dios, orar constantemente, servir a los demás, tener fe en los momentos difíciles, perdonar de corazón y aceptar la voluntad de Dios son los pilares que nos sostienen ante cualquier circunstancia. Estas enseñanzas no son solo palabras,
sino verdades poderosas que, si las aplicamos, pueden transformar la manera en que enfrentamos los desafíos de cada día. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones que te ayuden a crecer espiritualmente y a vivir más cerca de Dios. No olvides darle me gusta y compartir este vídeo con alguien que también necesite escuchar estas palabras de ánimo. Juntos, podemos compartir la luz de Cristo y fortalecernos mutuamente en la fe. Que Dios bendiga tu vida y te dé la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier situación. Nos vemos en el próximo vídeo.